nuevamente en un episodio de Las Miradas de Todos. Estamos con el doctor José Roberto Lascano. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Saúl, bien, bien, gracias a Dios. Nuevamente estamos compartiendo contigo. El tema de hoy es, creo que la continuación de un tema que ya habíamos visto de diabetes, pero es el control glucémico. Entonces, si gustas, empezamos definiendo a qué se refiere el control glucémico, tal vez su importancia. Bueno, pues tomando en consideración que como dijiste tú, que es tema secundario o subsecuente del tema de diabetes, pues se refiere precisamente a cuáles son los objetivos o las metas a las que tiene que llegar un paciente que padece de diabetes o que tiene diabetes mellitus. Ok. Entonces ese sería el punto, o sea, las metas o los objetivos con los cuales pudiéramos considerar que el paciente está controlado. Digo, ahorita que ya que lo mencionas, creo que valdría la pena también explicar primero cómo el paciente puede primero revisarse ese control, ¿no? Con qué aparatos, cada cuándo, todo esto. Ah, ok. Bueno, muchas de las veces el paciente llega y precisamente ya hacia el final de la consulta dice, ¿y cómo le hago? ¿Cómo se llama el aparato con el que compro? Toda esa situación. Pero pues sí es hacerle hincapié en que en todas las enfermedades considero que lo primordial es que el paciente se conozca, que haga una autoconciencia de cómo es mi vida, ¿sí? Y pues a lo mejor vieras el pasado, ¿verdad? ¿Por qué ahorita actualmente estoy con esta patología o esta enfermedad? O sea, ¿qué hice o qué dejé de hacer hacia atrás? ¿Y qué tengo que modificar? Porque si no incidimos en ese punto, por más que demos tratamientos y que tratamos de cambiar al paciente y lograr objetivos, pues recaen, recaen, recaen. Entonces, sí, definitivamente es que el paciente se vaya conociendo a sí mismo. Ahora, pues normalmente, como lo he dicho varias veces y cada paciente que tengo, le repito cuando hay oportunidad, tanto importante es que el paciente se sienta bien como que ande bien. Y la única manera de saber cómo ando es checándome y monitoreándome continuamente. Depende mucho cómo el paciente llegue, si llega muy descontrolado o no. O inclusive, mi paciente de primera vez siempre le pido un chequeo diario y lo veo a la semana para poder ver cómo va. Lo que se debe hacer pues, es tener un aparato para medir la glucosa que se llama glucómetro, diferentes marcas, todas son buenas. Varía un poquito a lo mejor la forma o las características de cómo se pone, pero ya casi la mayoría pues, son definitivamente con un piquetito o una punción en el dedo normalmente y que te mide la glucosa en segundos. Hay los aparatitos de parches también, Freestyle, una marca de aparato en el cual me permite no estarme picando, ¿verdad? Ok. Pero es un poquito de cuestión subcutánea, hay un poquito de variabilidad, pero pues es otra opción. Y la idea es saber cómo va mi glucosa durante el día. Inclusive, pues obviamente hay médicos que deciden tomar la glucosa antes de los alimentos, otros después de los alimentos. Es importante saber que generalmente se toma 2 horas después de los alimentos, pero lo importante es eso, con el monitoreo, saber cómo está mi glucosa a lo largo del día. Sí. Digo, dijiste dos cosas importantes. La primera sería sentirte bien y estar bien. Entonces, en el control de la glucosa, sentirte bien, lo mencionaste, tener la capacidad de conocerte sería importante para que detectes esa baja o alta o la elevación de la glucosa. ¿Cuáles serían esos síntomas para sentirte o sentir que hay un cambio en tu cuerpo general? Yo sé que cada cuerpo es diferente, por eso es el estar bien, me imagino, porque a veces no lo sientes, pero en esa gama de síntomas para detectar cómo andas de sentir, en primer lugar, el paciente cómo se siente. Fíjate que es bien interesante porque muchos pacientes sí llegan a conocerse. El problema es que a veces inclusive a mí me dice, le falta que se chequen. Dicen, es que yo sé que traigo el azúcar elevada. ¿Por qué? No sé, me siento raro. Pero yo sé cuándo me sube o yo sé cuándo me baja. O sea, nada más lo comentan así porque el síntoma es muy variable en cada paciente. Hay síntomas muy específicos. Por ejemplo, dolor de cabeza, visión borrosa, mareos, aliento a frutas o a manzana, cansancio, debilidad, sueño. O sea, sí son síntomas muy variables que me dicen que mi glucosa está alta o baja. Generalmente bajas un poquito más sudoración, piel fría, hambre, sueño. O sea, a veces los síntomas se asemejan un poquito hacia abajo y hacia arriba, Okay. pero sí cada paciente lo siente diferente. Solamente si tienes el consumo de otros medicamentos también disminuye un poquito
la reacción adrenérgica, por llamarlo así, de los pacientes y a veces no te dan los datos de hipoglucemia, por ejemplo, glucosa baja en los pacientes diabéticos, pero la idea es que yo cualquier signo o síntoma que yo sienta sea suficiente como para que me monitoree, porque de hecho le digo a los pacientes, por ejemplo, yo, chéquense, para mí lo importante al inicio es antes de cada comida, antes de almorzar, antes de comer y antes de cenar, y o, les digo, cuando se sientan, cuando usted considere, me siento raro, me siento mal, chéquese su glucosa. Checarse en ese momento. Okay. Sí, porque sería como la forma visual de decir, sí me estoy sintiendo mal y lo estoy viendo en el aparato, ¿verdad? Es Que no hay correcto, otra forma de hacerlo en realidad, porque ¿no? muchos pacientes, por decir así, le echan la culpa, es que traigo el azúcar alta, Sí, o el azúcar baja y se toman su coquita para que se les suba y ni siquiera estaba baja la glucosa. exacto. Entonces hay que evidenciar, tener evidencia de que está alta o está baja. Ok. Que también requiere un costo, ¿no? Porque estarse... Hay dos factores que creo influyen mucho en el adulto, en la diabetes, para el control glucémico, estarse... el piquetito es uno. O sea, el El miedo sentir al dolor piquete. todos los días es un problema. Y el otro, obviamente las tiras, pues económicamente no todos los pueden hacer todos los días, ¿no? Porque tienen cierto costo que no te aguanta todo el mes si lo haces todos los días. Sí, de hecho, bueno, con el piquetito siempre se les explica a los pacientes, bueno, se les debiera de explicar de que afortunadamente las plumas para picarse vienen graduadas, vienen del 1 al 5, donde dependiendo del grosor o de la capa de la piel del dedo, pues está más grueso y más delgado. Entonces la idea es buscar con qué número apenas alcanzamos el pinchazo para no sentir dolor. Se Ok. siente la sensación del piquete, pero no debe de haber dolor. Y obviamente alternar los dedos, porque si están picando en el mismo, pues obviamente va a molestar o doler más. Entonces es importante explicarles esa situación y ayudarles a usar el aparato. Sí. ¿Sí? Igual cuando dicen, es que no me sale sangre, pero pues la sangre se lo toman hacia arriba, cuando pues obviamente les digo yo, literalmente es ordeñar, Ujú. ¿sí? El dedo para que la sangre baje y obviamente picar a los lados de preferencia. Ok. Entonces esa es una. Sí es dolor, una gente es más sensible que otra, generalmente los hombres, la verdad, somos más llorones que las mujeres, entonces uno es el miedo al piquete. Y dos, sí, hay pacientes que, como te digo, yo los cito semanalmente, porque semanalmente voy haciendo conciencia, inclusive les pido que se chequen antes de almorzar, antes de comer y antes de cenar, y que me pongan qué almuerzan, qué comen y qué cenan, y a Claro. qué hora, para que de esa manera ellos vayan viendo pues, que no están teniendo buenos hábitos y que están consumiendo tanto de alimento o bebida que influye para su descontrol de su glucosa. Entonces, hay pacientes que a la semana ya es suficiente para yo tener una idea y el mismo paciente y decir, bueno, ya ahorita el checo ya no va a ser 3 veces al día, ya no se requiere. Mire, ya vimos que se descontrola más en la mañana, a mediodía o en la tarde. Y ya vamos bajando, seguimos con el tratamiento, nos vemos en 15 días. Y ya el chequeo lo hago alternado. Ok. O sea, un día en la mañana, otro día a mediodía, otro día en la noche, o cuando nos portemos mal, nos sintamos mal. Pero hay pacientes que sí se requieren varias semanitas. O sea, al principio sí es un gasto, pero como siempre, yo creo que vale la pena. Porque generalmente no invertimos en la salud. Sí. Casi siempre invertimos en cuestiones físicas, en música, Mm. en cosas, la verdad, a lo mejor importantes para cada paciente en ese momento, pero pues la salud es bien importante. Si no tienes salud, no vas a poder disfrutar de las demás Sí. cosas. No, y es importante describir cómo lo estás haciendo, porque hay que checarse, por ejemplo, otra cosa que se me ocurre, en la cantidad que aparece en el aparato de tu glucosa, si tú le estás pidiendo antes de comer y después de comer y no va a ser la misma cantidad dependiendo de la comida, esa es la razón, porque depende de lo que estás comiendo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ahorita, bueno, me imagino vamos a hablar de los objetivos, pero sí, al momento de que yo sepa, tuve una comida muy abundante o comí este alimento, por ejemplo, ahorita hablamos de las fibras, pero hay pacientes que dicen, pues, por ejemplo, la fruta, que obviamente es glucosa, me sube demasiado mi glucosa, pero hay algunas frutas, dependiendo de la temporada, algunas son más dulces que otras, y cada paciente es diferente. También una explicación muy simple que les digo a los pacientes, aunque obviamente pues es fruta, si tú y yo padecemos glucosa, tenemos la misma edad, imaginemos, supongamos que tenemos la misma edad y que consumimos la misma cantidad de fruta, tú y yo, a lo mejor a mí me va a subir más que a ti, Sí, pero si es otro tipo de fruta, a lo mejor a ti te va a subir más que a mí, aunque parezca no muy sencillo, así es. Entonces sí es bueno que el paciente sepa qué alimento, comida a él le sube eso, y también la cantidad. Sí, por muy ejemplo, importante. un ejemplo que esta semana le decía a los pacientes, en un monitoreo de la semana que le pedí a un paciente, en las noches, las primeras 3 noches, el paciente cenó avena y al siguiente día tenía la glucosa elevada. Los últimos días ya no cenó avena
y su glucosa amaneció bien. Claro. Entonces ahí dio cuenta, bueno, a mí la avena por la noche no me es adecuada para que lleve un buen control de mi glucosa. O al revés, en ese ejemplo, a veces los pacientes solo se revisan la glucosa en la mañana en ayunas y parece que está bien, ¿no? Un 90, un 100 de glucosa, y cuando haces una hemoglobina glucosilada, que ahorita la mencionamos, te das cuenta que la traían alta en realidad. ¿Por qué? Porque probablemente después de comer los traen alta, Es ¿no? correcto. Sí, muchos nada más se acostumbran a matutina en ayunas, Sí, pero también hay que ver cómo andamos a mediodía y en la noche. sí. Y vamos a hablar del otro, ahorita vamos a llegar a los objetivos y cómo hay que ir bajando las cifras y usar los medicamentos, yo creo, para hablar de eso. Pero hablando de la hemoglobina glucosilada, también puede ser una buena forma para utilizarlo para el control glucémico. Sí, de hecho, la hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicada es un control de los 3 meses previos, un porcentaje que obviamente tiene sus bemoles, sus diferencias o sus irregularidades, porque depende mucho de la cantidad de hemoglobina que tengamos. Si el paciente normalmente es nefrópata o padece, problemas de riñón, está anémico, pues va a Claro. influir. Influye también la cuestión nutricional, y recordar que es un promedio de las altas y las bajas. Entonces, sí nos ayuda, nos orienta, pero ya también se tiene un tiempo de que lo correcto es el tiempo en rango. ¿Eso qué significa? La variabilidad glucémica. Porque yo puedo traer glucosas de 300 o 200 y glucosas de 60, de 50. Entonces me hace un promedio y me sale una hemoglobina glucosilada aceptable. Bueno, pues ando aceptable. Pues no, traes altas y bajas. Entonces la variabilidad glucémica, el traer demasiado alto y demasiado bajo no es adecuado. Por eso debe de haber un tiempo en rango en el que en general se dice que debe ser un 70% de un control adecuado, que ahorita hablamos de los valores. O sea, debes de andar tú un 70% del día, de la semana, controlado, para hablar de que llevamos un control O adecuado. sea, del total de las mediciones o sí, de las mediciones que te hagas en una semana, el 70% debe estar en un control Mínimo, mínimo. mínimo. Ok. ¿Cuáles serían las cifras que se consideran para un control glucémico adecuado en Ok. ese 70%? Bueno, se tiene que individualizar también cada paciente, ¿sí? Porque no es lo mismo un paciente joven que un paciente de edad avanzada, no es lo mismo un paciente activo, un paciente inactivo, un paciente sin otra enfermedad, un paciente con comorbilidad, ¿verdad? Con no solo diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, insuficiencia cardíaca. También depende mucho inclusive hasta de la condición económica y del apoyo, del tratamiento que tenga el paciente. Sí, porque también todo eso influye para que cuidemos también de no tener bajones de glucosa. La glucosa normal debe ser menor de 100, primero que nada, ¿verdad? Inclusive para hacer diagnóstico de prediabetes y diabetes debemos traer glucosa menor de 100. Se ha considerado siempre los límites entre 60 y 100 en una persona normal. En un paciente diabético, alargamos un poquito el valor hacia abajo de la glucosa hasta 80. Algunos dicen 70, pero de 80 hacia arriba, porque hay que tratar de evitar hipoglucemias o glucosas bajas, porque las glucosas bajas, aparte de que se sienten peor que las altas, también nos dan complicaciones. Glucosas bajas también influyen para un daño. Entonces, el valor hacia abajo es 80. Hacia arriba, normalmente se ha visto, se ha documentado, hay evidencia, que a ir arriba de 120, 130 miligramos por decilitro ya viene complicación. Entonces, un valor en general es entre 80 y 120. Ok. Algunas literaturas, algunas guías pueden decir 80 a 130. Cuando vas avanzando en edad, que tenemos pacientes ya de edad avanzada, con mayores enfermedades, a veces puedes aumentar un poquito ese rango a 140, dependiendo de cada paciente, ¿sí? Porque pues también no debemos ser tan estrictos porque ya conforme avanzando la edad también tenemos más riesgos de hipoglucemia o glucosa baja. Entonces, en promedio, en general, deberíamos de traer antes de los alimentos entre 80 y 120. Ok. Eh, bueno, vamos hacia abajo, hacia al verdadero control glucémico. Ya en la práctica, a veces es complicado por dos razones. Una, el paciente, como lo dijiste, el paciente que siente hipoglucemias le empieza a no gustar lo que siente y empieza a comer otra vez un poquito más y así para intentar evitar que en los niños pasa mucho eso en diabetes tipo 1. Pero también estar en esos dos rangos, pues es complicado porque tiene factores de horarios de medicamentos, el uso de medicamentos adecuado, tiene la nutrición, tiene el sueño, o sea, el descanso. Entonces,
el control glucémico, ¿cómo lo llevarías en esos aspectos, en todos los aspectos, o el verdadero control para que un paciente lo logre, cómo sería? Pues conociendo su historial, su vida, sus hábitos, porque el principal objetivo es conocer a tu paciente, ¿sí? A qué se dedica, con quién vive y cuál es su vida. ¿Sabe qué, doctor? No, pues mire, normalmente, un ejemplo, un paciente a lo mejor de edad reproductiva, 35, 40 años que llega, dice, bueno, yo soy licenciado, me levanto a las 6 de la mañana, trato de hacer algo de actividad física, ayudo a mi esposa a lactar los niños, ahí a veces consumo algo, o a veces no tengo oportunidad, me voy al trabajo y vengo desayunando a las 10 11 porque es en el chancita que tengo oportunidad, pero pues mandamos pedir unas gorditas, unos burritos, salgo como a las 4 porque no alcanzo, en la tarde tengo esta actividad y me vengo durmiendo a veces como a las 11 12 porque no puedo conciliar el sueño, entonces por eso tienes que individualizar cada paciente y conocer su historia, que te platique su historia de vida diaria, incluyendo fines de semana, para que podamos saber pues, qué tan difícil se le es checarse y qué tan difícil se le es acomodar sus horarios. Porque pues siempre lo vamos a decir, no, que es difícil, pero creo y considero que es cuestión de organización. Ok. Aunque trabajemos mucho, pues debemos de tener un tiempo para nosotros, un tiempo, hay ocasiones en que dices, bueno, es que no hay chance de comer en el trabajo, bueno, pues llévate algo, ¿verdad? Sí, Tratar de ocupar un poquito de tiempo, ya sea en la noche o en la mañana, para preparar un poquito tu desayuno. Ahorita tenemos la ventaja también, yo sé que es cuestión económica, de que hay personas o nutriólogos que te preparan tus desayunos, almuerzos, comidas y cena y te lo llevan a tu sí. trabajo. Obviamente es un costo extra, pero ya hay varias opciones para que tú empieces a cambiar tus hábitos. El punto medular, creo yo, es que el paciente tenga una autoconciencia de qué estoy haciendo o dejando de hacer y empezar a cambiar Sí. antes que el tratamiento médico. O sea, acabas de decir algo muy importante porque esta idea, o sea, la respuesta pudo haber sido muy fácil para un médico decirlo y no lo hiciste así. El control glucémico se logra pues acomodando, usando un medicamento y en realidad no es así. Le diste más importancia a toda la vida del paciente y después me imagino que ya acomodas el medicamento donde lo tengas que acomodar, pero primero es todo lo más que es en realidad lo que está causando que se esté elevando la glucosa. Y es que de eso depende también el tipo de medicamento. Ahorita, afortunadamente, hoy o ayer fuimos a una plática de laboratorio de hablar de diabetes y decían, el médico decía, yo no me imaginé cuando estudié medicina que íbamos a tener tanta variedad de medicamentos para control glucémico. Siempre pensamos, pues insulina y metformina y glicemia y ya estuvo. Exacto. Pero ahorita hay una variedad de medicamentos que tienen sus indicaciones especiales, en el sentido de que para cada paciente pudiéramos decir que puede haber un medicamento. Claro que todos pueden funcionar, pero hay uno que a lo mejor es mejor para él. Okay. Entonces, ¿y de qué va a depender? Pues de conocer al paciente. Como algunos ejemplos, ¿cómo sería para conocer, o sea, ciertas características de pacientes? Obviamente, hay medicamentos que a lo mejor te puedan ayudar no solo el control glucémico, ahorita que es el problema principal, la cuestión del peso. Yeah. Entonces, debes de buscar uno de los medicamentos que no te ocasionen aumento de peso, que te ayude a bajar tu peso, ¿sí? Hay también medicamentos que, por ejemplo, obviamente orales e inyectables, que también tienes otra cosa, para mí es la comodidad del paciente, ¿sí? Uno es que el paciente se conozca. Dos, comodidad para el paciente y también la cuestión económica. Entonces, sabe que, mire, existen estos medicamentos vía oral, estos medicamentos inyectables. Este es un medicamento que es una vez al día, este es un medicamento que es 2 veces al día. Este medicamento está combinado, aquí vienen dos en uno, es mejor que este otro en relación a practicidad, ¿verdad? Pero también va a depender de qué paciente. Si el paciente tiene un daño renal, pues es mejor este medicamento. Si el paciente tiene un daño cardíaco, es mejor este medicamento. Aunque, hablando de eso, ahorita hay de los nuevos medicamentos que independientemente tengas o no, te ayudan a prevenir. Y la idea es esa. Lo hemos platicado en varias ocasiones. Anteriormente decíamos, controla el azúcar y ya. Y ahora no, inclusive en los protocolos de estudio sabes que es nada más controlar el azúcar, no, es controlar el azúcar, pero tienes que prevenir ya morbilidad y mortalidad cardiovascular, sí. Los famosos medios, o sea, tienes que evitar daño renal, evitar daño cardíaco, evitar daño cerebral, ayudar con la cuestión del peso, lípidos, hipertensión, o sea, y es un medicamento a lo mejor inclusive está mal que lo diga, pero como que te ayude con todo y que obviamente no tengamos tantos efectos secundarios, porque también es otra cosa que yo les digo a los pacientes y aprovecho para comentarlo. Para mí lo importante es que el paciente esté bien controlado con el menor medicamento posible. Entre menos medicamento mejor, porque en algunas ocasiones damos algo para corregir una cosa y deterioramos otra. Sí. Entonces ya vamos y damos más, y damos más, y damos más. No, y es que es importante lo que siempre lo has dicho aquí, eso.
O sea, no usar un medicamento, no usar tanto medicamento significa que estás volteando a ver lo primero que dijiste en el episodio de hoy, ¿no? Que es conócete. Esto me está causando un problema, esto que como me está, este estrés, este dormida me está causando un problema, eso es lo primero que tienes que voltear, ¿no? Entonces creo que es muy importante el mensaje que nos estás dando en el control glucémico, o sea, es que en realidad lo que haces en tu vida está causando un descontrol en tus niveles de glucosa. Y no solo en la glucosa, de ahí va es donde va Sí, la presión y todo. Ahorita sí, sí, hablamos de glucosa, pero eso influye en todas las enfermedades. sí, sí, claro. Y yo creo que no, a veces no existe esa posibilidad de tener esas tiras. Por ejemplo, te llega un paciente, o sea, el verdadero control glucémico, como tú lo estás haciendo, esta primera semana todos los días y antes después de comer y luego lo vas espaciando, está muy bien. Vamos a suponer que el paciente definitivamente no compra tiras o no tiene glucómetro. ¿Cómo podría un paciente? Está un poco más difícil. Sí. Sí, pero es que es importante, creo que a todos los que nos escuchan es, bueno, no tengo esa opción. Supongamos que no es esa opción. La primera opción es, como tú dijiste, invertir en tu salud. Estamos de acuerdo. Vamos a suponer que no hay. ¿Qué otras formas podría haber para un control glucémico? Me la pones bien difícil porque aquí sí te doy una respuesta sencilla. Sí, No creo, la verdad, que ningún paciente esté con imposibilitado, diabetes. no, para conseguir unas tiritas, ¿eh? O sea, la verdad, ahorita actualmente, perdón que lo diga así, pero por más pobre que sea el paciente, si un paciente quiere, Ujú. puede conseguir. Es una buena Vas con respuesta. algún político, vas con algún amigo, algún vecino. O sea, no creo que ahorita sea difícil si el paciente en realidad le importa su salud, quiere cuidarse, porque no hay manera. Te pudiera decir, bueno, volvemos a lo mismo, que se conozca el paciente, está tomando refresco, el refresco no tiene razón de ser, la verdad, aunque a veces tomemos o tomen, o sea, no tiene razón, la cantidad, o sea, es trabajar empíricamente. Claro. ¿Sabes qué? Cuida tus horarios de comida, o sea, empieza a comer adecuadamente, haz actividad física, toma más agua, duerme bien, descansa, no te estreses. Y de esa manera, indirectamente, vas a mejorar. Sí, Pero nunca vamos a saber qué tanto ni sí. cómo. O sea, no hay No, otra o sea, manera, la la verdad. respuesta es la adecuada. O sea, no hay manera de un control, No, que llegues a un control glucémico sin revisarte qué cifra tienes en tu sí, sí, sangre. tienes que saber. Esa es la respuesta. No importa en qué privilegio, en qué oportunidad tengas, pero lo tienes que hacer. Es Sí, que, sí, sí. ¿sabes que lo hemos platicado aquí muchas veces? Es que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero lo he repetido. Para la salud, no importa dónde estés, qué tengas o qué no tengas, qué color tengas, qué color, mujer, hombre, dinero, lo que sea, para la salud siempre vas a necesitar tener que hacer No, algo. y las oportunidades las creas. O sea, Sí, a veces se presentan, pero tú las creas. sí, O sea, tú tienes que buscarle, la verdad. O sea, si no te interesa, porque pues sí, la verdad, sí hay gente que a lo mejor no se mueve, está sentada esperando que todo le llegue y sí. pues no. Digo, es un Ahí, tema complicado, pero sí. no hay opción. O sea, es que la salud no te da opción para quedarte sentado, es No, la y te cobra respuesta. factura tarde o Cobra, temprano. hay una Entonces, consecuencia, sí, de hecho. definitivamente. Está muy bien. Ok, y en los objetivos entonces mencionabas que tenías el rango entre 80 y 120. Eh, ¿Qué tanto paciente realmente logra llegar a esas cifras de control eh, con puro medicamento? ¿Se puede? Sí, no, no, Esa definitivamente sí. es sin hábitos, a eso me refiero, ¿eh? Obviamente sin voltear Ah, a ver lo que tú... Ajá, es no, no, que... sí se puede. O sea, también sí sé hacia dónde va tu pregunta. Muchos pacientes dicen, bueno, yo tomo este medicamento, me pongo insulina y todo para andar bien, pero yo seguiré haciendo mi vida normal. Sí, comer lo Sí, que sí sea. se puede, la verdad, pero dura poco. Ok. O sea, el efecto el tratamiento médico que quieres hacer tú para controlar tu glucosa te puede ayudar aumentando dosis, administrando medicamentos, pero pues te durará, depende de cada paciente, una semana, unos meses y después vuelves a tener descontrol. La clave siempre va a estar, y lo hemos repetido muchas veces, y no solo yo, especialistas y en todos los congresos, conferencias, son los hábitos. Si no llevas tú un cambio en cuestión de tus hábitos, por más medicamento excelente que estés usando, no eso nunca va a ser suficiente, vas a tener descontroles. Entonces, definitivamente, de hecho, dentro de los nuevos medicamentos hay suscripciones dentro de las promociones de los medicamentos, pero precisamente le digo a los pacientes, la idea de esta suscripción o compromiso
que le hacen al paciente de que se suscriba con cuestión de tarjeta para que le llegue su medicamento a casa es mínimo 6 meses, máximo un año. Porque estos nuevos medicamentos lo que hacen es cambiar un poco tus hábitos, ¿sí? Y se está comprobado, ¿verdad?, que un cambio de hábitos se requieren meses, mínimo 3, pero de 6 meses hacia arriba, que tú, si tú quieres cambiar un hábito y lo empiezas a hacer, tienes que durar mínimo 6 meses para que ese hábito permanezca un tiempo. Obviamente depende de que lo sigas continuando. Sí, Entonces, pues definitivamente sí tienes que cambiar hábitos y no es todo dejárselo al medicamento. sí. Pero cuando cambias hábitos, digo, sí tienes, para que permanezcan, sí tienen que ser varias semanas, meses, pero yo creo que desde la primera semana o segunda semana, en cuanto empiezas a cambiar hábitos, ya sientes tu cuerpo de otra Ah, manera, ¿no? no, sí, sí, O se sea, siente. digo, para que no sea desmotivante No, no, creer que no. 6 meses, pero en realidad el cambio se siente, Sí, no, no quiero no, decir en inmediato, días, pero en no, sí se sienten días. días, o sea, sí se Sí, sienten días, o sea, si hay pacientes que llegan, no, todavía me siento mejor, aunque todavía no control, llegó el control, pero siento mejor. Ah, pero también lo habíamos comentado, el control generalmente debe ser gradual. Hay muchos pacientes también que traen el paciente 300, 400 y si les bajas a 120 se sienten como una muy hipoglucemia y bien. en realidad así es. Sí, ¿Sí? Entonces, eso también al paciente lo hace mal, sentirse mal. Y si tú no le explicas, también el paciente le echa la culpa al medicamento y dice, yo me sentía bien, aunque tenía 300, yo me sentía bien. Me tomo mi medicamento, me pongo mi insulina y me baja y me siento mal, pues yo prefiero no ponérmela, exacto. porque pues me siento mal. Sí. Entonces, también la mejora y el descenso debe ser gradual, pero sí, o sea, sí entiendo que el cambio de hábito y que estés más controlado te va a hacer que se te sientas mejor pronto. Sí, Pero yo siempre les digo a los pacientes también, no se confíen, no se emocionen y no dejen de continuar monitoreándose sí. y de continuar con esos hábitos. Porque si lo dejamos, obviamente hay pacientes que se desentienden, se confían y lo ratito otra vez se descontrola. Porque también ocurre al revés, o sea, cuando un paciente está tan acostumbrado a usar medicamentos, pero no tiene buenos hábitos e intenta ir al nutriólogo, obviamente el empezar a comer mejor los hace sentir mal. Dice, no, yo me sentía mejor usando más medicamento o nada más medicamento y prefieren seguir con el medicamento en lugar de la alimentación. Es correcto. Digo, ese es el problema del apego, pero ¿sabes qué también me llama mucho la atención ahorita que decías lo gradual? O sea, cuando un paciente los niveles, el control glucémico se está elevando, se mantienen, de acuerdo a las guías, se mantienen ciertos niveles, las guías te dicen sube 2, está en 120, sube 2, por ejemplo la insulina, Ujú. perdón, o el medicamento, pero vamos a hablar de la insulina. Quiero llegar a un punto. Entonces, el paciente está usando insulina, entonces, de acuerdo a las guías, dependiendo de la cantidad de glucosa que tengas, vas subiendo, si es que no se controla, vas subiendo 2 unidades o 4 unidades y así te la llevas. Pero cuando sucede al revés, la guía, me parece, a menos que me equivoqué, hasta que no baja casi a hipoglucemia, ya empiezas a bajar la cantidad de insulina. ¿Cuál sería la razón de que para que con pocos rangos de que va subiendo uno va ajustando porque es una sensación, me imagino para el paciente, es que nada más me sube tantito y me sube la dosis del medicamento, pero cuando ya me baja no me sube, casi nunca me bajan, ¿sí? ¿Cuál sería ahí, cómo explicarle a los pacientes eso? Porque, ahora sí entendí un poquito tu pregunta. Normalmente hacia abajo, o sea, la glucosa baja generalmente tiene una causa, la principal causa es falta de alimentación. Ok, esa es la Entonces, respuesta. pues el punto es de que también va relacionado con los hábitos otra vez. O sea, si el paciente se me malpasa, no come a sus horas, tiene el riesgo, por usar el tipo de medicamento que sea, que algunos hacen más riesgo de hipoglucemia que otros, pues que le baje su glucosa. Entonces, es ahí donde si tú sabes que vas a comer menos o no comiste, o inclusive haces actividad física, porque eso también te ayuda a bajar, pues a lo mejor no te vas a poner la misma cantidad, hablando de insulina, no te vas a poner la misma cantidad de insulina. O sea, si te levantaste y tú sabes que ahorita vas a ir a hacer actividad física vigorosa y que a lo mejor hacías 30 minutos, pero vas a hacer una hora, pues uno, aliméntate un poco mejor o disminuye la cantidad de unidades de insulina, sobre todo si lo estás haciendo unos días continuos. Sí, Entonces, sí, sí va a depender también mucho sí. pues, de la causa de esa glucosa baja. Sí, en realidad la esencia de la pregunta es que a veces, como pasa con la presión, ¿no? Que lo platicamos el otro día, donde creen que ya está bajo y ya estoy mejor y ya no uso tanto medicamento y puede ocasionar yo checarme, ya lo traigo en 80, ya no necesito tanto, ya estoy mejor y empiezas a no usar tanto medicamento, pero en realidad tienes que darte cuenta de lo que estás haciendo en hábitos, ¿no? Y ahorita que comentas eso, yo también les digo a los pacientes en algún momento que el objetivo, la idea, ya lo hemos platicado también aquí, es que el paciente sea su propio médico.
¿verdad? De que el paciente llega a tu consulta y te diga, ¿sabe qué, doctor? En estos 2 meses que no nos vimos, pues duré 15 días que mi glucosa se estaba elevando. No encontraba una causa, yo pensé que por la cuestión de alimentación estábamos usando 20 unidades, un ejemplo, y pues me subió y yo le subí a 24. Duré una semana con 24 unidades o 15 días, se me reguló, Ah, y ya después le volví a bajar a 20 y ya me he mantenido. O sabe que inclusive, sabe que doctor, sí, me enfermé, que a veces las enfermedades o los procesos infecciosos pueden subir o bajar. claro. Sabe que doctor, me enfermé, tuve una infección, me subió mi glucosa y le tuve que subir de dosis. Ya me estabilicé y ya le bajé de dosis. Entonces, pues esos son los pacientes que se autoconocen, ¿sí? O sea, los pacientes bien controlados que ya saben. Inclusive algunas veces pues tienen mi número y todo para decirme, ah, doctor, pasó esto, ¿qué hago? Ah, suban o bajen. Pero la idea es que el paciente se Lo haga. controle solo, que Ujú. nada más uno diga, ah, ok, se Es, le hizo bien. es que en el adulto, o sea, hay que ser honestos. Los que hemos visto pacientes con diabetes tipo 1, que son los niños por obligación están, digo, en una buena educación ahí con la enfermedad, pero están acostumbrados a contar la cantidad de comida o calorías y carbohidratos que van a comer y la cantidad de insulina que se van a poner. Entonces no hay ningún y checarse todos los días, o sea, ni siquiera es de que le piensan, ay, es que duele. O sea, hay que ser sinceros que hay niños actualmente que lo han hecho desde siempre, sí, porque no tuvieron opción. Entonces, como adultos hay que voltearlos a ver y decir, oye, pues también tú puedes contar. O sea, voy a comer tantos carbohidratos, 15, y me voy a poner tanto. Eso ocurrió en la insulina, ¿no? Yo sé Mm, que es insulina, pero por lo menos sabes qué cantidad de comer, porque tienes razón, sí lo pueden hacer, sí, pero solamente es aprender a hacerlo. es correcto. Y en esto, en el control glucémico vamos a hablar, están los medicamentos obviamente para el control glucémico y los hábitos, para a ver si podemos transmitir qué hábitos tienen esa potencia tan grande como los medicamentos para lograr también un control glucémico adecuado y usar menos Es medicamentos. que son Que digas, todos, porque digo, cada son paciente es todos, pero hay diferente. unos Mira, que, ok, no, o sea, todos son, influyen, porque en cada paciente varía. Pero, por ejemplo, uno, la actividad física. O sea, definitivamente el tener una regularidad de actividad física diaria influye mucho para un control glucémico. Obviamente, pues depende de tus actividades, de los hijos, de la familia, etcétera, pero tienes que acomodarte. Número dos, el consumo de agua. El agua, los líquidos como tal, el agua ayuda a bajar la glucosa. ok, ok. De hecho, es algo que definitivamente ayuda. Y la otra, por ejemplo, hay pacientes que no duermen bien y no descansan y eso hace que sus glucosas estén descontroladas. Un buen sueño, un sueño reparador, también ayuda, pero ya dependerá, por eso digo, de cómo, de la historia de vida del paciente. Si es un paciente súper estresado, ansioso, que no puede dormir, inclusive hasta se pudiera decir que si yo le agrego, sabes que medicamentos no me gusta usar, pero que si yo le ayudo con algo para que él no esté tan estresado y duerma bien, ya sea algo natural o medicamento, indirectamente me va a ayudar a controlar la glucosa, Sí, porque va a estar más tranquilo, no va a haber tantas hormonas contrarreguladoras, va a tener mejor sueño. Entonces, si un paciente le pido, pues es más común en los niños, ¿verdad?, que haga más actividad física, pues van a necesitar menos cantidad de insulina, pues sí, va a tener más actividad. Entonces, la actividad física, el sueño y la hidratación son fundamentales. sí, claro. No, y pues es importante, es que suena, siempre que hablamos de ejercicio y buena alimentación, suena como comercial, ¿no? A mí, Come frutas y verduras y haz ejercicio, pero es que literalmente hacerlo te beneficia, ¿sí? Es que es un comportamiento, pero que quizá le damos más importancia a veces al cansancio, o a la comodidad o al trabajo, y todavía tengo que echar ganas para el ejercicio, en realidad ahí radica el problema de los hábitos en los pacientes, ¿no? En tu consulta logras, yo no es tú el que logra, pero cuando das la recomendación, pon en lugar de los médicos, Roberto. No creo que todos dediquen tiempo a intentar hacerle ver al paciente que efectivamente el control glucémico se logra con los hábitos antes que con un medicamento, o mejor, primero esto, luego esto. ¿Cómo es la forma en que realmente le dedicas el tiempo? ¿Cómo concientizas a los pacientes o a los familiares, quizá, me imagino, para esto? Es como si estuvieran aquí estudiantes de medicina y les dijeras, oigan, es que esta es la forma de hablar, esta es la forma de verlos, esta es la más o menos en general. mira, mucho depende de también a lo mejor
difícil decírtelo, pero pues ser un poco empáticos. O sea, eh, tratar al paciente como tu familiar, obviamente, que a veces es difícil con los mismos familiares, ¿verdad? Que no nos hacen caso, pero tratarlo de una manera en la que si el paciente va es porque quiere una ayuda. Busca, a lo mejor, inclusive va por algo de dolor de cabeza, va por algún síntoma, pero en realidad trae un problema. Sí, O sea, un problema independientemente del síntoma o signo que traiga. Entonces, va porque busca ayuda. A veces directamente te dice el problema, a veces no. Entonces, primero que tienes que tratar de conocer al paciente, adentrarte en su vida general para poder ayudarle a que él, yo lo que trato de hacer es que él haga conciencia. ¿Cómo? Que lo estamos repitiendo ahorita es, por ejemplo, que me haga una bitácora. O sea, que lo escriba, porque una cosa es que me lo diga, porque no, doctor, muchas veces dicen, no, es que como bien, doctor, es que como bien y me almuerzo a mis horas y como a mis horas y todo bien, doctor. Me dicen que todo bien. Que también la verdad, seamos sinceros, muchas veces el paciente omite información y sí, algunas veces miente. claro. Entonces, eso para mí es que el paciente sepa que si él omite información, omite, él mismo se está perjudicando. Entonces, lo que le pido es un monitoreo, o sea, una bitácora de sus actividades, ya sea alimenticia y actividad. Y al momento de traerla, el mismo paciente ya ve, ay, aquí subió, doctor. Ah, sabe que es que ese día, porque puso que almorzó y que comió y que cenó. Ah, sabe que ese día, doctor, pues sí, me comí una paleta de chocolate o sabe que ese día fui con mi prima y pasó esto. O sea, ya, aunque no lo anoten, ya el hecho de que estén haciendo un tipo de bitácora, empiezan a recordar, porque A si darse somos, a cuenta. darse cuenta, porque si somos sinceros, a veces dices, china, a ver, ¿qué almorcé ayer? O se nos dificulta. Sí, Hablamos de eso, de cuestiones de memoria, pero a veces yo no sé ni me acuerdo de qué almorcé o antier. Entonces ya si lo plasmas, se te viene la alimentación, porque acuérdate que pues, la memoria es visual y sí, escrita, auditiva, o sea, son muchos sentidos que influyen. Entonces, entre más sentidos se enfoquen en lo que tú estás haciendo, que el paciente se dé cuenta, sí, se le va a quedar más claro. sí. Yo en ese aspecto también lo que les pido, a veces no les gusta escribir, pero les pido que me manden foto. Entonces lo que estás diciendo es lo mismo, porque a veces da pena que te manden foto, ay, me comí un pastel y te mandan la foto. Y yo, no importa, o sea, nada más estoy tratando de hacerte conciencia, que te des cuenta de lo que estás haciendo. Y tienes razón. Y con la foto ahorita en el celular es fácil, porque le estás dando seguimiento hasta la hora en que lo están haciendo. Entonces mándame la foto cuando lo estés comiendo, que también los horarios son importantes, ¿no? Bueno, Entonces sí. mándala. No, pues ahí depende mucho del tiempo, ¿verdad? Porque a veces a lo Sí, mejor ahora que están comiendo pues están ocupados, bueno, pues sí te ajá, entiendo. Pero a mí yo prefiero que lleven como está, digo, hagan un diario. sí, A lo mejor ya casi mucha gente no le gustan los diarios, sí, exacto. pero hagan un diario, lleven una libretita. Ahorita estaba pensando en otra, es que se me fue, se me hace otra pregunta. Del control glucémico, no, sí, de plano se me fue, Bueno, que fue, bueno, y del control glucémico comentábamos también lo de la hemoglobina glucosilada, ¿verdad? Normalmente las guías mencionan, ¿verdad? Menor de 7%, unas menores de 6,5%, o otras menores de 7,5%, pero como te digo, depende de cada paciente. Sí, porque ujú, pues, es un promedio, debes de tomar en cuenta no solo la hemoglobina glucosilada, sino también el chequeo, o sí, sea, si tienes que monitorearte. Ya ha llegado un paciente controlado, les digo, pues, monitorense, perdón, unas 3, 4 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, un día en la mañana, antes de claro, almorzar, otro día antes de comer, otro día antes de cenar, cuando se sientan mal, cuando se porten mal, que comieron de mal, o inclusive cuando quieran aprender, que digo, ¿sabe qué, doctor? Quiero saber que es muy común, si la papa me sube la glucosa. Bueno, todos estos días voy a comer taquitos de papa en la mañana, a ver cómo ando en el mediodía. O voy a probar esta comida, o esta comida preparada de esta manera, sí, o este alimento, o esta fruta, o este yogur, este licuado. Pues hágalo. Oiga, doctor, me recomendaron esto que me va a bajar. Yo también soy muy abierto en ese sentido. Está bien, hágalo. Nada más monitorece. Si está tomando algo diferente, comiendo, bebiendo, monitorece. Porque también es eso. Ando bien controlado, doctor. Andaba bien controlado y empecé mal, doctor. sí. Y el paciente inconscientemente no sabe. Inconscientemente lo sabe, pero conscientemente no. Pues, a ver, oiga, pues ¿desde cuándo nada mal? No, desde hace 15 días, doctor. ¿Y hace 15 días qué pasó? No, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? No, nada, doctor. O a veces ve el familiar, oye, ¿te acuerdas que hace 15 días tu vecino nos dio unas vitaminas que dijo que eran buenas para no sé qué, para el dolor? O sabes que hace 15 días acuérdate que empezamos a comer esto.
o hace 15 días acuérdate que dejamos de hacer esto. claro. O sea, a veces el hacer o dejar de hacer influye, entonces por eso es importante estar conscientes de lo que estamos haciendo y dejando de hacer. Sí. No, de hecho, me acordaste de la pregunta que ya medio lo dijiste en realidad. La pregunta era si se considera de todas las veces que vas a comer en una semana o todos tus niveles de glucosa, el 70% debe estar en el rango adecuado. Hay quien no permite o hay quien se estresa y hay quien sí permite ese piquito de comer algo más allá de ese 70%, obviamente. Pero, ay, pues hubo una reunión con una rebanada de pastel. Pero la pregunta era esa, ¿tú qué opinas? Si realmente mantienes ese 70-90% en la semana de un control glucémico adecuado, ¿está bien eso? Fíjate qué buena pregunta Mm, porque casi no lo digo porque tengo temor que lo tomen mal los pacientes sí, o los familiares o las personas y lo tomen hacia el lado malo, pero yo considero en general que el paciente diabético podría comer de todo, depende de la cantidad y la calidad y de que esté controlado. ok. Porque sí, tenía un paciente foráneo que la paciente, era paciente, es paciente, que la paciente me decía, doctor, es que yo me estresara por checarse, es que encontrar el objetivo, es que estoy controlada, pero no puedo, tengo miedo de comer unos frijolitos o de comerme una tostada o comerme, porque ella tenía miedo, un ejemplo, usaba 10 unidades de insulina, ella no quería usar 12, 14, quería usar la menor cantidad de insulina, perdón, pero le digo, una cosa es el control y una cosa también es, yo siempre he sido de la idea de que debes de disfrutar la vida Sí, y existen los placeres de la vida. sí, Obviamente todo debe tener límites y un placer es comer, ¿sí? Entonces, si tú quieres comer, le decía al paciente, yo prefiero que usted quiera a lo mejor que disfrute comerse, porque decía ya unos que las digo, de que disfrute comerse unos frijolitos, aunque a lo mejor usted en lugar de 10 unidades se ponga 14. sí, Porque la idea, en parte, del medicamento es que usted pueda disfrutar de los alimentos, obviamente con límites y viendo que sí, que no y cantidades, pero no es, no voy a comer para andar bien controlado, sí, porque eso nos lleva a otras complicaciones. Entonces, yo a veces le digo al paciente, si usted anda bien estable y controlado, pues a lo mejor se va a dar el lujo, el pecadito, de que si hay una fiesta o hay algún evento, pues pueda picar o comer o probar algo de lo que tenga ganas, que no se limite. sí. Obviamente, pues es un pedacito, si se pasa, pues hay que vigilar eso. Claro, Pero claro. no, pues No, y es el objetivo. no es todos los días. O sea, yo el control de la glucosa lo veo, pues mi mente es matemática. Entonces no es lo mismo tener un promedio, como dices, de 120, bueno, no es promedio, pero en toda la semana tienes 120, 100 de glucosa, 100, 100, 100, 100. O sea, la razón por la que hay complicaciones en la diabetes es porque se mantienen cantidades mayores a esas en el cuerpo. Entonces, de repente hay, como tú dices, ni siquiera para usar más insulina, como el ejemplo, comes unos frijoles y subió ese día 140 un momento, porque ni siquiera va a ser todo el día, ¿eh? Mm. No es todo el día eso. Y todos los demás son 100, no te va a pasar absolutamente nada, porque la cantidad de glucosa que hay en tu sangre sigue siendo adecuada, ¿no? Que es el 70% que estás diciendo. Que yo también, si lo digo de otra manera, a ver si también no me meto en un problema, como lo que acabas de decir, es que también vemos la diabetes como una enfermedad que te llega y se te metió, ¿no? Por explicarlo de esa manera, ah, ya me tocó. Pero en realidad, como yo la veo yo de los pacientes, sinceramente les digo, es que la diabetes no es una enfermedad. Es la forma, tienes una predisposición, digo, yo sé que me estoy metiendo en un problema aquí, ¿no? Pero tienes una predisposición genética para que tu cuerpo reaccione a las cosas de otra manera que a otros no les tocó esa predisposición o riesgo a diabetes. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo con tus hábitos que tú tienes y que has llevado toda esta vida y con muchas circunstancias, llegó un momento en el que ya no pudo más y empezó esa resistencia o esa elevación de la glucosa, que es la forma en que tu cuerpo ya llegó hasta ese momento para actuar de esa manera. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues conocerlo, como dices, y intentar hacerlo de otra manera para que tu cuerpo lo aprenda de otra manera, porque así está hecho tu cuerpo, así te tocó. O sea, el cuerpo siempre nació con esa predisposición a diabetes. ¿Sí? No es de que haya llegado y magia o llegó un virus y se te metió nada, nada. Entonces, si lo ves de esa manera, la comida es exactamente igual, ¿no? Los hábitos son disfruta vivir. O sea, en realidad no has disfrutado tanto vivir que te está dando diabetes. Tal vez no, tu cuerpo está tratando de sobrevivir de esa manera.
sobrevive de otra manera, pero sigue disfrutando el cuerpo, ¿no? Y pues una explicación. Sí. Bueno, pues muy bien. Creo que siempre es muy interesante y la verdad es que la forma en que nos explicas tanto las enfermedades como los tratamientos y el seguimiento siempre es integral y creo que vale mucho la pena recalcarlo porque a veces por las prisas de los que estamos en el personal de salud o por las instituciones o donde estemos, no nos damos ese tiempo con los pacientes y siempre nos aterrizas la importancia de conocer a los pacientes, de su vida y de un buen tratamiento, de un buen seguimiento, o sea, de tenerse en tiempo para eso. Creo que siempre te lo vamos a agradecer y es muy importante. Muy bien, Sí. gracias. Hay preguntas. Dubán nos está diciendo que hay preguntas, entonces vamos a ver cuáles son. La pregunta es, ¿el uso de medicamentos para el control de la glucosa te puede ocasionar un descontrol de triglicéridos? No, no. No hay Sería, ninguna, es una buena pregunta, pero no, recordando los tratamientos para el control glucémico, ¿qué sería un triglicérido? Tal vez colesterol, ¿verdad? incluso es Parte al del revés, ¿no? colesterol, exactamente, la mayoría normalmente disminuye, pero no hay ningún medicamento. Bueno, o sea, hablando de los medicamentos, no sé si se refiere también a lo mejor a medicamentos herbolares y otras cosas que a veces no sabemos qué llevan, porque también le pasa eso, que hay pacientes, otro punto importante, yo le digo al paciente, para mí lo importante es que usted esté controlado, ¿con qué? Con lo que quiera, ¿verdad? Si alguien le recomienda nopal, que dicen que baja, o cosas así, naturales, por ese lado, háganlo. Nada más verifiquen o supervisen o monitoreen. Entonces, pero también, por ejemplo, cuando usamos algo natural, cuando usamos algo diferente, debo de también yo saber cómo estoy y verificar mi organismo, cómo anda mi riñón, cómo anda mi hígado, cómo anda mi colesterol, triglicéridos. Si yo estoy consumiendo algo que supuestamente es para un control y de repente me suben, en medicina siempre mucho es causa-error. O sea, yo estaba haciendo esto, pasó esto. Déjalo de hacer, cambia. Entonces, pero en realidad los medicamentos actualmente conocidos para glucosa no No, ocasionan eso. no sé si tal vez esté la duda porque es común encontrar pacientes con descontrol glucémico y triglicéridos altos, ¿no? De hecho, se le llama dislipidemia a la alteración en el metabolismo de las grasas y la principal dislipidemia en el diabético es hipertrigliceridemia, triglicéridos elevados. Pero va relacionado con la diabetes, no con el tratamiento como tal. Muy bien, entonces terminamos el día de hoy. Pues muchas gracias, Roberto. Gracias, Rubén. Esperemos vernos pronto. Bien, gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén.